nuevos datos, ¿sí?, sobre la malaria. Desde allí se volvió a insistir nuevamente en todo lo que va a ser, ¿sí?, el objetivo del 2030 para la malaria. ¿Sí? No se ha logrado en el 2020 como era el objetivo y ahora se pasó para el 2030, pero en esa reunión nuevamente ya han visto que no se va a lograr llegar al objetivo nuevamente, ¿sí? Debido a que a las estimaciones que hace siempre la OMS, porque ellos creían que entre el 2019 y 2020 los números iban a descender, pero lo mismo ha aumentado, ¿sí?, en todo lo que va ambos años, ¿sí? Durante la pandemia, ¿sí?, recuérdense un poquitito, algo que me olvidé, se me pasó. Paraguay es erradicado de malaria, libre de malaria, ya tiene dos certificaciones sin malaria. ¿Sí? Entonces en Paraguay solamente hay malaria importada. Durante el COVID, dos países, que son China y El Salvador, tuvieron la primera certificación de país libre de malaria, que eso le dura 4 años. Están 5 países, que ven ustedes acá, que están para ser erradicados, y según la ETTMM, ¿sí?, que es la Estrategia Técnica Mundial, ¿sí?, que era para el 2020, no se llegó, pasó al 2030 ahora, del 2016 a 2030, ¿sí?, que esa tasa de incidencia y de mortalidad tenga que disminuir. Lo ideal era que debería haber disminuido un 40% para el 2020 y un 75% para el 2025, pero no se consigue, ¿sí? Debido a que para el 2030 tiene que ser menos del, o sea, 90% de las personas con malaria tienen que estar ya curadas, pero se ha visto que nuevamente no se va a conseguir debido a que, ¿sí?, debido a que la empresa, ¿sí?, vamos a decir que va a hacer todo aquello que la OMS va a dar. ¿Quién da medicamentos para la malaria en África, en Sudáfrica, en Belice, Cabo Verde, todos esos países allá, al otro lado del continente, ¿sí?, es la plata, ¿sí? ¿Qué pasó? Se dio todo para lo que fue el COVID y se olvidó de pasarle a las personas de bajo, nuevamente a nivel socioeconómico. Entonces se ha visto que no se ha llegado al objetivo. ¿Sí? Entonces una enfermedad por el protozoo, transmitida por el mosquito anófeles, es un cuadro crónico recidivante y lo más importante, no deja anticuerpos. ¿Sí? Hay una vez, 2 veces, 3 veces. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, ¿sí?, evoluciona anemia y esplenomegalia. ¿Cómo era la fiebre en la malaria? ¿Quién se recuerda? ¿Cada cuántos días o cada cuántos días hay fiebre? ¿Cómo se llama eso? Fiebre terciana y fiebre cuartana. Terciana, que viene 2 días de fiebre, 1 día febril. Y cuartana, 3 días de fiebre, 1 día febril. ¿Sí? Entonces, una enfermedad causada por un protozoo, un plasmodium, se pica de persona a persona, ¿sí?, fiebre intermitente, escalofrío y sudoración, y tiende a la cronicidad y a las recaídas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay muchos determinantes epidemiológicos y factores de riesgo. ¿Sí? Primeramente, el factor genético inmunológico. Se ha visto que vamos a ver nosotros cuántas especies de malaria conocen. Especies de malaria. ¿Cómo se llama? El Plasmodium ovale, malariae, después Falciparum, ¿se recuerdan o no? El Vivax, ¿y quién es otro? ¿Pollo? Entonces ninguém nos lembra. Y después está una del 2017, que es la Knowledge, que le vamos a ver ahora. ¿Sí? Cada una de ellas tiene una respuesta inmunológica diferente. ¿Sí? No vamos a entrar en la respuesta inmunológica, ni en la fisiopatología, ni en la de cada una, porque es muy complicado. ¿Sí? La clínica es muy parecida, entonces es lo único que yo quiero que ustedes sepan eso. La especie de parásito, el mosquito, la temperatura y la lluvia frecuentemente,
criaderos, mosquitos, el uso de los antipalúdicos. ¿Quién era el antipalúdico famoso del COVID que todo el mundo usó? La cloroquina, ¿sí? Hay mucha resistencia ya a la cloroquina. Factor de riesgo, el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la deficiente atención de la salud, que allí lo ocupa, la culpa es sobre todo de la OMS, ¿sí? Movimientos migratorios y conflictos por desplazamiento. ¿Qué pasa nuevamente? Actividad económica. Si yo pienso allá en el Brasil, donde hay mucha malaria. Região norte. Allá en el norte, ¿qué pasa allá hacia el norte? Amazonas. Amazonas, ¿qué está pasando con la gente del Amazonas? Desmatamiento, minerio, ¿sí? Todo lo que van a ser situaciones ilícitas, entonces por eso hay, ven acá, el desmatamiento, ¿sí? Factor Rondônia não tem biológico, estrada de el ferro por causa da parásito malária. resistente al fumacé que anteriormente se hacía, ¿sí? El uso inadecuado del antimalárico, ¿sí? Alteración demográficas y sobre todo, siempre quien tiene la culpa, la vigilancia inadecuada, ¿sí? En Paraguay nosotros hacemos, Brasil la vigilancia sanitaria prohibió por el efecto nocivo que tiene. Y ahí lo que liberó la OMS, vigilancia sanitaria no libera en el Brasil. Entonces Brasil es con eso, ¿sí? Entonces, ¿quién es? Él es un esporozoario de la familia Plasmodidae y el género es lo que a mí me interesa con sus especies. Es el Plasmodium vivax falciparum, recuérdense de los dos que son más importantes, Ovale, Malariae y el Knowlesi, que es el más nuevo, ¿sí? Entonces tiene nuevamente un mosquito, ¿sí? Él es más marrón, él tiene varios pelitos, ¿sí? Varias fiapiños, y él es marrón con beige, ¿sí? ¿Y cómo era del flebótomo de la... Aquí era dorado y aquí no, aquí es solamente un color. Sí, mosquito palla. ¿Quién es el reservorio? Siempre es el hombre y la transmisión es por la picadura. Sí, acá es solamente el ciclo del... No hace falta que se recuerde. ¿Sí? ¿Qué me tengo que recordar? Sí, él es intraeritrocitario. Le encantan los glóbulos rojos. ¿Sí? Hay millones de especies, pero solamente 5 se han visto que son infectantes para el hombre, ¿sí? Y la nueva es la Knowlesi, que empezó ahora en el 2017 a verse síntomas en Sudáfrica, ¿sí? ¿Quiénes son los más graves? 2 solamente son los más graves. Falciparum y el vivax. ¿Y quién causa más muerte? Falciparum, ¿sí? Entonces la clínica va a ser muy parecida. La parasitemia y las citoquinas lo que van a ser los causantes de infección. Entonces, si yo digo vivax y falciparum, voy a hablar de los casos que van a ser siempre más graves. Entre el Malariae, el Ovale y el Knowlesi, que se ha visto desde el 2010, pero en 2017 son los casos humanos. ¿Quién causa la malaria cerebral? Sí, es el falciparum, que es lo que le mata al paciente. Entonces, ¿qué me recuerdo yo? Nuevamente de una fase sexuada y en una fase asexuada, para que se recuerde, ¿sí? Las células que van a entrar, pero ¿qué más lo que me debo recordar de esta fase? Los ciclos. Tiene 2 ciclos, ¿sí? Que es el esporogónico, que afecta al mosquito, y el esquizogónico, que afecta al hombre, ¿sí? Y en el hombre tiene 2 etapas, la preeritrocitaria y la eritrocitaria. Entonces en esta imagen vamos a ver, ¿sí? Me pica el mosquito, ¿sí? Me va a transmitir, ¿sí? El plasmodium, ¿sí? Va a ser su ciclo sexuado y acá él se va a quedar como esporo, como merozoide. Acá más lindo. Entonces viene la infección, hace su ciclo, primeramente él viene como esporozoitos, empieza su ciclo hepático, se queda como merozoitos y termina como gametocitos. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan? Porque a dónde va a actuar cada medicamento, ¿sí?
Entonces las formas circulantes van a ser como trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos. ¿Quiénes tienen mayor factor de riesgo? Gestantes. Ai, tô conseguindo ligeira anotar. ligeira. Ô, professora, fala no ciclo de novo. Quando entra de jeito, vai pro ciclo de jeito. Entonces ingresa el mosquito, me pica, ingresa como esporozoitos, hace su ciclo hepático. En el ciclo hepático hacen como esporozoitos, va a pasar al torrente sanguíneo como merozoitos. Allí él vuelve en su forma sexuada como gametocitos. Asexuado. Y en el otro es sexuado. Este esporogénico, sí, esporogónico que es en el mosquito y el esquizogónico que es en el ser humano. ¿Sí? Desculpe que eu acelerei. Estrada vazia. A culpa da... O café. Café. ¿Sí? Entonces la forma circulante va a ser trofozoitos, esquizontes, merozoitos y gametocitos. Gametocitos. ¿Quiénes son siempre las personas que tienen riesgo? Siempre los inmunocomprometidos, gestantes, pacientes con enfermedades crónicas, tratamiento con corticoides, esclerotizados. Los dos extremos, recuérdense, siempre los niños y los mayores que se mueren y el paciente con VIH. Entonces, ¿cómo ocurre la transmisión? Vector congénito, transfusión, drogas y trasplante. O sea, igual que las otras patologías que vimos. Aí o pessoal lá de trás pediu? Não houve? Então, para mim também. Porque quando a pessoa não é acostumada a falar, isso aí fala sobre. El periodo de incubación es lo que va siempre a modificarse, ¿sí? El falciparum, vivax, malariae, ovale y el noulesi, lo que recién había dicho. El noulesi se encontró en el sudeste asiático solamente en monos, macacos. Pero a partir del 2017 están viendo en seres humanos. Todavía no se describió totalmente su característica porque pasó la pandemia y la OMS dijo que este año iba a quitar un nuevo protocolo con el nuevo plasmodio. ¿Es más grave? No es grave. Hasta ahora no hay. ¿Sí? No. Si yo pienso en los dos más graves, tal falciparum y el vivax, ¿sí? Ven acá, su periodo de incubación es muy largo de todos, siendo que lo que a mí me interesa es el periodo más corto, ¿sí? Puede ser de 6 días hasta 12 meses, pero un promedio de 12 días, del vivax 14 días, del ovale 14 días, también el malaria es el más prolongado, que es de 28 días. Esse provavelmente foi o primeiro a ser descoberto. El malaria fue el primero. ¿Qué causa? Recuerden algo muy importante que yo le voy a insistir. Alteración de lo que va a ser el sistema eritrocitario. Ya las células en un cel, desde la maduración ellos van a alterar y es algo que le gusta también la alteración vascular, ¿sí? Que hacen sobre todo en el sistema retículo endotelial nuevamente, hacen alteración del pigmento malárico. Si yo hablo de pigmento malárico, yo quería estar diciendo generalmente, ¿sí? ¿Qué va a causar ese pigmento? ¿Cómo se puede quedar mi paciente? ¿Qué color puede tener? Ictérico, ¿sí? Entonces le va a llevar a la ictericia cuando hay mucha acumulación de los parásitos intraeritrocitarios, ¿sí? ¿Qué es otra situación que ocurre en el eritrocito? Hace una anemia hemolítica. Es característico de la hemólisis. Entonces el paciente entra en una situación grave, el paciente puede llegar a fallecer.
Si yo comparo las especies, vamos a obviar el Plasmodium malariae, ¿sí? Recuérdense que a mí me interesa la parasitemia, ¿sí? Cuánto ocurre, miren, el falciparum es más alto, causa casos graves, la fiebre, ¿sí? Y me puedo, ¿sí?, reinfectar en un periodo corto. Si yo le tengo al Vivax, la reinfección puede ser un periodo más largo, ¿sí? La duración de la infección puede tardar de 2 a 3 años en el Vivax y del falciparum en 1 a 2 años, ¿sí? ¿Qué otra cosa que me tengo que recordar? Cuando yo viajo a una ciudad o a un país donde hay malaria, ¿qué se hace? Vacina. ¿La vacina está liberada por la OMS? No. Algunos países como África te solicitan vacunación, pero aparte de la vacunación, ¿qué hay que hacer? No saben, se hace la quimioprofilaxis. Tomo medicamentos antes de viajar, durante mi viaje y después de mi viaje. ¿Sí? Se hace quimioprofilaxis. Entonces, si yo voy a viajar, vacuna más quimioprofilaxis siempre. Essa reinfecção é uma nova picada ou é do... Es una nueva picada. E os rachificados, é isso? Sí, es lo correcto. La diferencia entre el falciparum, siempre ustedes van a ver que vamos a hablar falciparum y Vivax, del malariae, del ovale, nobles y peor, nunca del nobles y casi vamos a hablar, ¿sí? Pero el falciparum le gusta lóbulos rojos jóvenes y maduros, tienen varios receptores, ¿sí? Se recuerdan del ADN, ¿sí? De la guancina, citosina y tiamina, ¿sí? Tiene afectación en esos genes, por eso le dije que no vamos a hablar de la fisiopatología porque es muy alta, y se adhiere al endotelio. Si yo ya hablo de endotelio, yo ya tengo que pensar en quién, en sangrado, ¿sí? Hemorragias, en esas situaciones. El Vivax le gusta sobre todo glóbulos rojos jóvenes e inmaduros, ¿sí? Tienen en el genoma solamente guanina y citosina, menos adherencia en el endotelio y algo muy característico son unos receptores que tienen en los linfocitos, que son los receptores TURBI. ¿Y qué pasa con el Vivax? Se quedan en forma de hipnozoitos. Si yo ya digo hipnozoitos, ¿en qué pienso? Hipnosis. Ellos se quedan entonces durmientes. Y hay medicamento para los hipnozoitos. Tem predominância epidemiológica de alguma do falciparum vivax? No te puedo decir en el Paraguay porque ya no hay más. En el Brasil se ve según el mapa, sí, pues son tá, bien já tem. mezclados, hay predisposición, ¿sí? Nossa, eu tinha outra pergunta junto com essa, mas agora eu não lembro. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Sí? Entra, ¿sí?, en el reticulocito, invade, ¿sí? Y el hipnozoito es el que se queda en donde. Le va a gustar quedarse en donde. ¿Dónde está? En el vaso. Hace una ruptura esplénica. Entonces está en el vaso. Recuérdense, va a empezar su ciclo. ¿En dónde? En el hígado. ¿Sí? Pero a dónde él va a sobrevivir después va a ser en el vaso, en donde va a ser las complicaciones. Él hace una ruptura esplénica y causa el caso grave, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre. Es una enfermedad benigna que es tratable, pero si no se trata, causa anemia, hemólisis, ¿sí? De allí viene la anemia hemolítica, afectación de órganos, sobre todo pulmón y microvascular, obstrucción microvascular, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que recordar del Vivax? ¿Sí? ¿Quién causa el sueño? Los hipnozoitos. ¿Son los peores que existen? Sí, pero no causan casos graves, ¿sí? ¿Quién causa casos más graves? Siempre va a ser el falciparum. Entonces, cada vez que va a ser el Vivax, ¿sí?, o los esporozoitos van a ser eliminados, es lo que va a causar la fiebre. Multiplica
fiebre. Se multiplica, fiebre. Paro la multiplicación, es sin fiebre, entonces es cada 3 y cada 4 días. La clínica, ¿sí? Fiebre, entonces cada 3, cada 4 días. Escalofríos, cefalea, mialgia, artralgia, dolor abdominal y diarrea. Para que yo haga el diagnóstico, lo más importante que es que yo haga la pregunta epidemiológica siempre, ¿sí? Allá la gente del fondo pidió para que nosotros utilicemos el micrófono, ¿sí? Para que ellos puedan escuchar. Pero si los del fondo, allá el grupo que está, la Loira, la Morena, allá, si ustedes van a hablar, o sea, yo no uso micrófono, ¿sí? Porque a mí me molesta muchísimo, no sale bien la voz, ¿sí? Y entonces, a pedido de los del fondo, yo estoy usando el micrófono. Si ustedes quieren salir para conversar afuera, se pueden salir, no hay problema, ¿sí? Entonces, les pido por favor a los que quieren escuchar, se quedan. Los que quieren salir, pueden salir afuera, ¿sí? Es só colocar presente y pode ir. Professora, essa clínica é para Viva do Rio Forte? Es la característica, cada 3 o cada 4 días, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? El paciente puede tener complicaciones. A senhora falou da pergunta epidemiológica. Como Tá, desculpa. La pregunta epidemiológica, ¿cuál va a ser siempre esa pregunta epidemiológica? ¿De dónde viene el paciente? Sí, como nosotros en Paraguay tenemos solamente casos importados de paraguayos que van al África a trabajar, entonces ellos son siempre los que van a estar trayendo. En cambio, si yo estoy en Brasil, estoy en Perú, en algún otro lugar, tengo que ver la zona de donde viene, si es endémico o no. Hay lugares que ya saben que es endémico para Vivax y otros que son para Falciparum, ¿sí? Aí. El compromiso siempre va a ser una insuficiencia renal, ¿sí? Afectación hepática, recuérdense, ¿por qué? Porque va a haber afectación, ¿sí? Afectación hepática, van a estar allá donde es su multiplicación. Entonces, si yo ya me recuerdo del pigmento malárico, entonces ya en el hígado que va a haber insuficiencia, va a haber ictericia, alteración de la bilirrubina, ¿sí? Va a haber anemia, ¿sí? Una anemia que le dije al comienzo, una anemia hemolítica, hay hemólisis, y lo peor que existe es la alteración del estado de conciencia, ¿sí? Entonces, ¿quién hace malaria cerebral? Que dijimos al comienzo, ¿quién era? El falciparum, ¿sí? Mas por que insuficiência renal? Porque ¿Qué ayuda a...? la insuficiencia renal, cuando él hace su ciclo, su diseminación, ¿sí? Y el plasmodio llega al riñón a través del sistema retículo endotelial, afecta ya las nefronas, los glomérulos y causa insuficiencia renal. Hace lesión directamente. ¿Sí? Si nosotros entramos en lo que es la fisiopatología, hay varias citoquinas que se utilizan, por eso se utiliza la cloroquina, porque la cloroquina bloquea la liberación de citoquinas. ¿Sí? Entonces, el examen físico, yo voy a encontrar, recuérdense, alteración del estado de conciencia, el Glasgow, es siempre en el Falciparum. ¿Sí? Llegó mi paciente, alteración de conciencia, voy a pensar en Plasmodium falciparum, ictericia, palidez, espleno y hepatomegalia. Recuérdense una cosa, yo voy a tener primeramente hepatomegalia y después tengo espleno, ¿sí? Entonces eso va a ser la característica. Al contrario de quién? De la leishmania. Y la leishmania yo tengo al final la ictericia, ¿sí? Y ya es cuando el estado es crónico, en cambio acá es agudo, ¿sí? Le pido su laboratorio que me llama la atención a mí, ¿sí? Leucopenia, linfopenia o linfocitosis, trombocitopenia y anemia. Que yo tengo acá alteración de las 3 series, por eso tengo una hemólisis, ¿sí? O tengo una pancitopenia en ese paciente. Su insuficiencia, ¿sí? Altera el perfil hepático, alteración de la lactato deshidrogenasa, ¿sí?
un poquitito altera la procalcitonina. ¿Saben qué es la procalcitonina? ¿Ya escucharon? No. Procalcitonina es un reactante de fase aguda que cuando está alto me predispone a casos graves. Es un marcador que quiero que se recuerden porque cuando hablemos de sepsis vamos a hablar de la procalcitonina. Cuando el paciente tiene más procalcitonina aumentada, el paciente tiene mayor predisposición a entrar en cuadro de sepsis y mayor predisposición de muerte. ¿Sí? Y algo que causa hipocolesterolemia también. Colesterol, yo estaba de la nada bien y queda allá abajo. ¿Por qué? Por el ciclo que él hace en los eritrocitos. Él tiene varias sustancias que van siendo eliminadas. ¿Sí? Es muy complicado la fisiopatología de la malaria, es muy complicado. ¿Sí? Pero da gusto, pero es muy tan, a veces son picantes, sí, entonces las complicaciones, voy a volver a lo primero en esto. Entonces la clínica, yo voy a recordar siempre por la situación, ¿sí? Que mi paciente va a tener fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar. Cuando hay liberación de citoquinas, vean, acá hay solamente algunas respuestas por estas células, por estos anticuerpos. Va a haber afectación cerebral, insuficiencia renal, afectación pulmonar, falla multiorgánica, el paciente llega a la muerte. ¿Sí? Todo eso ocurre por la liberación de los esporozoitos para los merozoitos. ¿Sí? Son estos merozoitos que va a ser su ciclo asexuado lo que va a causar toda la situación grave. ¿Sí? Entonces, cuando hay invasión del merozoito en la célula, ¿sí? Vemos allá médula ósea, afectación de los glóbulos rojos, puedo pasarle a la placenta, al bebé, y adhesión en el sistema retículo endotelial. De toda esta situación, entonces, ocurren las complicaciones. Cuanto más merozoito, cuanto mayor carga de los parásitos, peor pronóstico para el paciente. ¿Sí? Entonces, acá ya vamos a empezar en la parte clínica, que es toda la hora le voy a insistir con la malaria, ¿sí? O el paludismo complicado o cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En la malaria cerebral yo tengo una asociación de insuficiencia renal, distrés, un shock hipovolémico, coagulación intravascular diseminada y una anemia, ¿sí? De la propia patología. ¿Qué pasaba con todos los países del mundo? No entraban en un consenso hasta que Warrell y colaboradores en el 2000 crió los criterios para la malaria grave, ¿sí? Es sobre todo causado por el falcíparo. Entonces, cuando yo hablo de malaria grave, yo siempre había estado hablando de un paludismo cerebral. Paciente entra en estado de coma. Si yo digo coma, ¿largo de cuánto? De 9 para abajo. ¿Sí? El paciente a veces entra en largo de 3. Una anemia normocítica, ¿sí? Menor a 5. ¿Sí? Insuficiencia renal, paciente entra anúrico, oligúrico, hace un distrés por un edema pulmonar y la hipoglicemia. Algo que le voy a decir, la hipoglicemia empieza a ser menor de 60. Cuando tiene una hipoglicemia mayor de 40, criterio de muerte en el paciente. ¿Sí? Shock hace el paciente, un shock hipovolémico, hemorragias, convulsiones. Otro criterio de mal pronóstico es cuando tiene mayor a 2 convulsiones en un día, ¿sí? Hace una acidemia y una acidosis metabólica en este caso, ¿sí? Bicarbonato. Y algo de mal pronóstico es la hemoglobinuria. La hemoglobinuria ocurre por el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sí, ya le voy a mostrar. ¿Sí? Las otras manifestaciones que el paciente puede ir iniciando, ¿sí? Con una alteración de la conciencia, ¿sí? Que me tiene que llamar la atención. Le cuento que esto es en menos de 48 horas, ¿sí? Prostración, debilidad, paciente no consigue ponerse de pie
Y algo que es criterio de mal pronóstico también es la hiperparasitemia. Ictericia, si mayor a 3 a expensas de la directa. Hiperpirexia mayor a 40 grados. ¿Sí? Recuerden algo muy importante. Hiperpirexia, yo solamente tengo menores, ¿sí?, de 5 años. Generalmente son en los niños que el paciente que tiene, que hace lactante menor o el lactante mayor, hace convulsión, ¿sí? Y es muy raro que un adulto convulsione por una hiperpirexia. Entonces de allí está el criterio de convulsión mayor a 2 en 24 horas, que está relacionado con la hiperpirexia generalmente. Doutora, ¿Sí? essa malária cerebral ela pode desenvolver a epilepsia? Porque ali Não. tinha duas convulsões menores a 24 horas, que é um critério de diagnóstico de Sí, pero el epilepsia. paciente no se queda epiléptico, el paciente se recupera. El paciente tiene su crisis convulsiva por la afectación del plasmodio É cerebral. provocado, então. Sí, É o es plasmódio que provocado. provoca. Es el plasmodio. O sea, si yo pienso en el plasmodio del hígado, él va a viajar en todos los lados. Por eso él hace una falla multiorgánica. ¿Sí? Hay pacientes que se dializan con insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, pequeña cosa rápida. ¿Por qué la malaria cerebral o causada por el falciparum es grave? Él invade los eritrocitos. En los eritrocitos yo tengo glucoproteínas A y B, ¿sí? Una variación antigénica bastante. Hay unas proteínas en la membrana de los glóbulos rojos que son los KINOX. Los KINOX son los que van a tener mayor avidez por algunos receptores que van a ser graves y son citoadherentes, o sea, las citoquinas son muy adherentes a los eritrocitos, liberación, por eso se usa el antipalúdico, que es la cloroquina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo el plasmodio que va a invadir el eritrocito y el que ya invadió, ¿sí? Aquellas Essa son imagem explicou intraeritrocitarias y son lo que van a invadir, Essa imagem ¿sí? explicou Cuanto más parásitos, parasitemia, es peor, ¿sí? Este es de una imagen que a mí me gusta, que es de la Esa OMS, imagen. ¿sí? Entonces, cuanto más ello, mejor todavía. Entonces, recuérdense siempre, malaria cerebral es la peor que existe, causa grave. Insisto nuevamente, Glasgow menor a 9, ¿sí? Ictericia, prostración, convulsión, anemia, acidosis metabólica, hiperlacticidemia o ácido láctico mayor, hiperlacticidemia, ácido láctico mayor a 5, ¿sí? Insuficiencia renal, ¿sí? A pesar de la hidratación, o sea, mi paciente en shock hipovolémico, ¿sí? Hemorragias, ¿sí? Distrés, mi paciente entra con edema pulmonar, hemoglobinuria, ¿sí? Porque hay una hemólisis de lo que le había dicho hace rato, hay un déficit de la glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, por eso aumenta ácido láctico también, que es la deshidrogenasa láctica, y la hiperparasitemia. Recuérdense, hiperparasitemia, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Es igualito que lo que vimos en malaria recién, gota también, voy a usar sangre, ¿sí? Entonces, malaria cerebral más frecuente en niños, ¿sí? ¿Qué posición esta es? Opistótono. Opistótono yo tengo ¿qué otra patología? Tétanos. ¿Sí? Acá es opistótono. Igualito que la oclusión mandibular del tétanos, que es la risa sardónica, ¿sí? Convulsión, alteración del estado de conciencia y al igual que el tétano, reflejo abdominal ausente. O sea, si tiene reflejo abdominal ausente, mi paciente va a tener ¿qué? Alteración de orina y mi paciente va a convulsionar y va a tener liberación de esfínter vesical y rectal, ¿sí? Entonces mi paciente siempre oxígeno, ¿sí? Mi paciente, como vemos más allá hacia el norte, ¿sí? Esto es una imagen de una anatomía patológica, un cerebro normal, y estos son llenos, ¿sí? De hemorragia, hace una hemorragia subaracnoidea también por invasión y es un corte post-mortem, ¿sí? Que es lo que nosotros le vamos a buscar siempre a los que vamos a buscar el falciparum, ¿sí? Son esquizontes, ¿sí? Maduros,
Entonces voy a hacerle lo ideal, que esto de acá se hace post-mortem, ¿no? Que é aquele esquizonte maduro? Sí, es cuando él se va multiplicando a nivel cerebral. Ah, tá. ¿Sí? En el cerebro él tiene nuevamente otro ciclo. ¿Sí? Entonces los síntomas, ¿ven? Como es igualito la risa sardónica del tétano. Es igualito que la risa sardónica, ¿sí? Contracción es igual que el tétanos. Cuando ya el paciente está en opistótono, tiene esta característica, mi paciente tiene afectación cerebral, líquido cefalorraquídeo, invadido, por eso hace esta afectación. Entonces, síntomas predictivos de mortalidad de convulsión, glasgo, distrés, ictericia, hipoglicemia menor de 40, algo que no hablamos son las hemorragias retinianas y en la edad menor de 3 años. Esses pacientes também têm afecção à luz, a som? Nada. No es como el tétano, es diagnóstico diferencial, pero no. Porque en el tétano se hace algún movimiento y el paciente convulsiona. Acá no, nada. ¿Sí? Sim. Essa posição do opistótono indica, ela é de uma dor O importante. opistótono es típico de tétanos. Uhum. Sí, pero acá el opistótono se ve también en la malaria. Não, mas tipo assim, ele tá sentindo muita dor aí, ou No não? hay nada de dolor, es una afectación del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo es lo que está presente y causa irritación. ¿Sí? Recuérdense, el edema pulmonar, que es, si yo digo edema pulmonar, es la misma cosa que voy a tener un edema pulmonar típico de la insuficiencia cardíaca. Es igual, ¿sí? Mayor del 50%, coincide con la hiperparasitemia, coincide con la insuficiencia renal, coincide con la hipoglicemia y si la paciente está embarazada, se ve en la gestante, ¿sí? La hipoglicemia. No caso, quando está já no efeito cerebral, a gente falou muito sobre o plasma, menor que 9, plasma menor que 9. Isso é preditivo para o diagnóstico, por exemplo, não, eu suspeito. No, yo fiz ya uma tengo que punção sospechar. E aí já diagnostiquei com malária. Es muy difícil que yo diga una meningitis por malaria, ¿sí? Es muy difícil. Cuando yo tengo alteración del glasgo, fiebre quintana, cuartana, fiebre terciana, cuartana, él viene de una zona endémica, la primera cosa que yo voy a pensar es malaria cerebral. Ahora, si él tiene una herida hace más de 2 meses, más de 3 meses, allí recién yo voy a pensar en tétanos, ¿sí? Porque tiene que tener una puerta de entrada para el clostridio tetano. ¿Sí? Entonces allí yo voy a pensar por la fiebre, el tétano no da fiebre. ¿Sí? Entonces la hipoglicemia, ¿sí? Cuando está en 40, ¿sí? Es grave, predicción de muerte. Las quininas que vamos a hablar enseguida, ¿sí? Son causan también hipoglicemia, que son las medicaciones para la malaria grave. Se ve nuevamente en las embarazadas y la hipoglicemia es muy característica como cualquier otra hipoglicemia, convulsiones, sudoración fría, oliguria, taquicardia, ansiedad. ¿Sí? La hemoglobinuria, ¿qué es hemoglobinuria? Sangue na urina. Sangre en la orina. ¿Sí? Es típico de una malaria grave, se asocia con vómito, oliguria, déficit de la glucosa 6-fosfato, relacionado con la primaquina, asociado con la hiperparasitemia y la insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico? Gota ¿qué? Gruesa, igualito. ¿Sí? Igualito. ¿Sí? Hago gota gruesa, isfregazo. ¿Qué es lo principal? Que la extracción de la gota coincida con el pico febril. Porque a hora que ele multiplicou, Sí, ele porque liberou. es la hora que él se multiplica y él libera los merozoitos. Entonces es lo ideal. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a interpretar esa gota gruesa? Recuerden igualito que la vaciloscopía. En el paciente con tuberculosis yo hago una cruz, 2 cruces, 3 cruces por la cantidad de bacilos. ¿Qué hago acá? También 1, 2, 3, pero acá uso más una cruz que es 4 cruces. Cuando tiene mayor de 20 ¿sí? parásitos por campo, yo estoy hablando de una carga parasitemia de 500 a 10.000.
¿sí? Y acá es el peor pronóstico. Cuanto más cruces, peor pronóstico, ¿sí? Entonces, esto acá lo que se tiene que recordar de las cruces. O sea, mi límite es 2 cruces. 3 cruces, paciente grave, ¿sí? Mas em todos aí já é diagnóstico de malária, só vai Todas determinar diagnóstico de prognóstico. malária, exactamente, ¿sí? ¿Pueden hacer otro test? Sí, el test rápido, ¿sí? Que es lo que la OMS está dando ahora, pero él solamente lee para Vivax y para Falciparum, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Solamente va a leer cuando hay mayor de 100 parásitos. Si hay menos que esos parásitos, no me va a leer. ¿Quién uso en menos de 2 parásitos? Também precisa ser no pico febril? No precisa, ¿sí? Normal, o sea, negativo, y tiene el control positivo. ¿Quién es lo ideal para la malaria que se usa hoy en día? RT-PCR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él detecta de 3 a 4 parásitos. Es lo ideal y lo que se está utilizando. ¿Sí? Entonces, 3 parásitos, infección aguda ante su multiplicación, ya es lo ideal. ¿Sí? Só que Para o método anterior, que precisa ter 100 parásitos na amostra, ele poderia estar quantos dias de aplicação? Dependiendo de la carga que el mosquito se envió. Está muito variado. Es muy variado. ¿Sí? No te puedo predecir. Va a depender de tu respuesta inmune. mas a maioria dos pacientes. Falso negativo. No, da falso negativo, muy difícil. Solamente si en el test rápido. En la sangre es súper fidedigna. ¿Sí? Não, mas aquele 100, se não tem 100 parásitos lá na amostra, Por eso se hace RT-PCR, que es 3 parásitos. ¿Sí? El tratamiento, recuérdense, para el tratamiento, lo más importante es el diagnóstico oportuno, o sea, ¿quién va a ser acá? Epidemiología y clínica. ¿Sí? Disminuir la parasitemia, disminuir complicaciones, prevenir mortalidad, prevenir cuadros de recaídas y de recrudescencia y reducir la transmisión. Es lo ideal. El tratamiento le voy a pasar, pero le voy a decir qué es lo que tiene que saber, porque el tratamiento es muy complicado. O método de reduzir a transmissão é o mesmo da dengue? Ele também é tipo água parada, o mosquito da malária? También le usa la parada. Mas Por eso es importante el fumacén, porque el mismo rociado que se hace a nivel ambiental es para la leishmania, para el dengue y para la malaria. porra. Faz Sim. tempo que não veio fumacê na rua. Vai lá à tardezinha na minha casa, você vai Todo lá dia? todo dia, porque lá no meu quarteirão diz que está cheio de chikungunya, né? Solamente que acá se hace fumacén en ese Nossa, mas lugar. aqui o que eu passo na rua e eu vejo essas borracharias com 1 bilhão de pneu exposto na rua, eu fico, cara, nem adianta tentar. ¿Sí? Entonces, recuérdense. Do lado do Hospital Regional do Brasil tem uma borracharia cheia de pneu, Cheia. assim, do lado do Sí, hospital. recuérdense, el tratamiento es complicado, es diferenciado, cada lugar tiene diferentes, pero ¿qué es lo que yo me tengo que recordar siempre? ¿Sí? Va a haber 4 grupos de antimaláricos que van a ser los esquizonticidas, pero ¿qué me tengo que recordar? Que yo voy a utilizar. ¿Se recuerdan ya lo que se quedaban durmiendo, que eran los del Relax, los hipnocitos? Voy a utilizar los hipnozoitocidas, esquizonticidas y los gametocidas. O sea, para cada etapa es lo que voy a utilizar. ¿Sí? No hay uno que no use. ¿Por qué? Yo tengo las 4 aminoquiminas, no le voy a preguntar si vieron esto en fármaco. ¿Sí? Las chinchonas, los inhibidores de los folatos, ¿sí? Que ustedes ya saben, sulfadiazina y pirimetamina, ¿sí? El quinolín, y lo que se tienen que recordar son del grupo 5, que son las lactonas sesquiterpénicas, que es el medicamento y las drogas actuales que se utilizan, ¿sí? Entonces, São dessas aí tudinho pra gente saber lembrar das 5, é daqui. ahora ustedes van a ver a belezura del tratamiento, ¿sí? Porque no hay un lema. El falciparum no complicado, el Vivax, el ovale o el mixto, ¿sí? Cloroquina y sus dosis que se utiliza por día.
es diferente. Un día uso esta dosis, en el segundo y en el tercer día esta dosis más primaquina, ¿sí? Es lo más lindo, ¿sí? La OMS te da, en el primer día ya te da tal medicamento, en el segundo día tal medicamento. Viene todo distribuido. Os dois são ¿Sí? antipaludo. Todos son antimaláricos, ¿sí? ¿Qué es lo que acá me tengo que recordar? Es esto de acá, ¿sí? Si usted me dice, doctora, ¿cuál es el que tiene que saber para prueba? Este y el siguiente. Sí, yo tengo falciparum, ¿sí? Yo tengo artemeter y lumefantrina, que es por 3 días. O artesunato y mefloquina, que también es por 3 días. ¿Quién puede utilizar doxiciclina, quinina y primaquina? ¿Sí? Viene todo ya lindo de la Organización Mundial. ¿Sí? El Vivax solamente utiliza cloroquina o hidrocloroquina, ¿sí? Con primaquina, pero es por ¿cuántos días? 14 días. ¿Y qué es lo que se utiliza en el Brasil? ¿Sí? Este de acá, porque es mixta, porque allá hay 2 tipos prevalentes, que es el falciparum y el Vivax. Entonces yo, ¿qué le agrego? Primaquina a estos 2. Perfeito. Eso es lo que se tiene que recordar. Não dá para la primera. não dá para colocar cloroquina? No caso, a forma mixta. No, porque la cloroquina ya, en el Brasil ya hay resistencia a cloroquina. Claro. No caso, ¿Sí? a forma mixta, eu vou tratar também por 14 dias. Sí, por este de acá solamente le voy a dar primaquina por 14 días. Artesunate, mefloquina o artemeter y lumefantrina es 3 días. Solamente primaquina es 14. ¿Sí? Otra cosa que me tengo que recordar, en las gestantes uso cloroquina, en los niños cloroquina y en la malaria grave es artemeter, artesunato y clindamicina, pero es intravenoso. Gestante. Y solamente la OMS nos da esa medicación. Gestante e lactantes, não importa Cloroquina. se é Vivax ou se No importa, es solo cloroquina. ¿Sí? Qual que é o número desses slides do soro anterior e esse? Não vai tentar anotar aqui não. 58, 59. ¿Sí? Y la quimioprofiláctica. Para la malaria cerebral, que va a pasar la barrera hematoencefálica. Y va a ser para la malaria cerebral. ¿Sí? La única que es la malaria grave, pero es todo por intravenoso. Acá. ¿Sí? Recuérdense, la quimioprofilaxis, ¿se recuerdan que le dije? Antes del viaje, durante y después. Le doy doxiciclina, mefloquina o cloroquina. Destrói o estômago, destrói o fígado, Mas você não pega mas malaria. você não pega malária. Mas destrói a malária. Destrói a pessoa. Agora ele ia mostrar. Não, mas doutor, vai dar tipo doxiciclina antes? Vai ser assim, antes eu vou viajar, pelo menos eu tenho que tomar 1 semana antes. Aí eu tomo doxiciclina. Aí eu tenho durante toda a viagem e até 1 semana depois de voltar da minha viagem. Qualquer um desses 3. Ou seja, você não vai poder beber durante a viagem, não vai fazer porque é horrível. Então, é qualquer um 1, dos 2, 3. 3. Eu achei que era. Realmente, quando eu vou viajar lá, vamos supor, para Manaus, a Pará, onde seja, lá, não sei onde que vai ser, ele já tem o esquema. Cada região tem seu esquema. Ah, tá. Sim? Es normal, algo que dice acá Raícia. Teníamos una compañera que era del primer semestre, tuvo 14 veces malaria. La malaria no deja anticuerpos. ¿Sí? Entonces boter 20, 30, 40 veces o vida siempre. ¿Sí? Me decía la chiveo, sí, pero era no. Miren acá, qué lindo. Nem eu sei. ¿Sí? Otros esquemas, oye aquí. Amodiaquina, sulfodoxina, primaquina. Isso aí é tudo protocolo. Todo el protocolo. Pero recuérdense, malaria grave, malaria que puede empeorar cuando su carga parasitaria es mayor a 50.000, yo le debo hospitalizar a mi paciente siempre. Y le voy a hacer medicamento intravenoso, artemeter o artesunate con
clindamicina intravenosa. No tengo, doctora, voy a hacer lo que me dice el ministerio o que me dice mi país. ¿Sí? Puedo darle bioral, es muy difícil la bioral, pero le puedo dar. ¿Sí? Ven acá, cloroquina para el Vivax, primaquina para el Vivax. ¿Sí? Sí, para la malaria, cloroquina con primaquina, todo es igual. La malaria mixta también, o sea, todo es igual siempre. Solamente quiero que se recuerden del artemisina con lumefantrina, artesunate con la otra. ¿Sí? ¿Quién se interna entonces siempre que tiene alta carga parasitaria y que tenga sospecha de malaria grave? ¿Sí? Entonces, en ese paciente, ¿qué debo hacer? Evaluación clínica y el antimalárico parenteral. Recuérdense si cae en el examen, no es bioral, es intravenoso. ¿Sí? Prevenir y detectar las complicaciones, equilibrio del líquido, electrolitos y ácido base, porque hace una acidosis metabólica, cuidado de enfermería, tratamiento adicional, ¿sí? Remitir lo más rápido posible. Recordarnos que cuando el paciente entra con distrés por malaria, a veces entra a respirador. ¿Sí? El error siempre en el manejo es que se tarda en el diagnóstico, ¿sí? No se interpreta bien el resultado de las parasitemias y el tratamiento prolongado. ¿Sí? ¿Qué más? Seguimiento parasitológico y administración de primaquina a pacientes con malaria y gestantes. ¿Sí? Que el tratamiento profiláctico, si yo le digo a usted, lo principal, siempre repelente. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud da un mosquitero con repelente. ¿Sí? Es fillito, mas es mejor usar ese de ahí. ¿Sí? La profilaxis incompleta, ¿sí? Y muchas veces no se evita que se formen hipnocitos hepáticos y por eso causan recidivas. La prevención, ¿Son repelentes? repelente, y la quimioprofilaxis si yo voy a viajar. Y el ¿sí? mosquiteiro. Mosquitero, ¿ven? Cumplir las reglas del Reglamento Sanitario Internacional, que es cada país, cada lugar tiene. Prevenir siempre casos agudos y casos crónicos, ¿sí? El falciparum, nefloquina, y ven acá la doxiciclina, ¿ven? 100 miligramos hasta 4 semanas después de abandonar la zona palúdica. O sea que no le voy a decir nada cómo va a estar modificando después. ¿Sí? Entonces siempre es mosquitero, ¿sí? Entonces, para finalizar el diagnóstico, ¿cómo era la fiebre? Terciana, cuartana, la anemia hemolítica, hepato, esplenomegalia, ¿sí? Cuando tengo alteración, ictericia, disculpen, y cuando tengo alteración de sospecha grave, Glasgow bajado, insuficiencia respiratoria, ¿sí? En el laboratorio, hemograma. ¿Qué me dice mi hemograma? Una anemia pancitopenia con hemólisis, ¿sí? Alteración hepática, hiperbilirrubinemia, extensa de la directa. ¿Sí? El diagnóstico, ¿cómo hago? Por la gota gruesa. ¿Sí? Que tengo que mirar la carga la carga de parásitos. ¿Sí? Siempre la parasitemia, para confirmar el diagnóstico, le controlo a mi paciente después del alta toda la semana. ¿Sí? Y si tiene alguna sintomatología, tiene que venir lo más rápido posible. Las complicaciones, ya le hablamos que son los criterios, y cuanto más tiene sintomatologías, ¿sí? Anemia grave, insuficiencia, edema, hipoglucemia, hipotensión, shock, estoy hablando de una malaria grave. Entonces, los objetivos para la OMS es malaria 2030, lograr la meta de malaria cero. El 6 de noviembre se conmemora la lucha mundial contra la malaria, y en el Paraguay el 25 de abril. Ahora, sin preguntas. Dia Mundial da